Muy buenas tardes. A continuación vamos a realizar la presentación del informe gerencial financiero para la empresa Sociedad Comercial PC Limitada. Entonces, para esta fase, realizamos un análisis completo de la situación de la situación financiera o estado financiero para esta empresa con nuestra compañera Julie Rodríguez, perdón, y Jean Paul Caldas y mi persona, Lady Hernández. Entonces, damos inicio ante la Junta Directiva. Presentamos el estado de resultado integral de la Sociedad Comercial PC Limitada en el periodo comprendido del 2 de enero al 30 de junio del 2018. Aquí observamos el estado generando una ganancia bruta de 7.087.500, gastos de administración por el valor de 5.647.000 y otros gastos por 350.000 pesos, en donde obtenemos una utilidad de 1.090.500 antes de impuestos. Entonces, aquí observamos como tal ese estado de resultado integral. Bueno, acá podemos ver en una gráfica del estado de resultado integral, donde se evidencia el estado de la compañía, donde al final del ejercicio se obtiene una utilidad antes de impuesto, como mi compañera lo mencionó, de 1.090.500 pesos. En la gráfica se puede ver que hay un gasto de administración de 5.647.000 pesos, una ganancia bruta de 7.087.500 y un ingreso de actividades ordinarias de 10 millones de pesos. Bueno, aquí podemos analizar que durante el periodo comprendido del 2 de enero al 30 de junio de 2018 se presentaron los ingresos de 10 millones, como lo observamos en la gráfica que nuestra compañera nos referenció. Asimismo, unos gastos de administración de 5.647.000 para una ganancia bruta de 7.087.500 y bueno, teniendo esta utilidad, la cual corresponde al 15,4% de los ingresos. Antes de impuestos, esta utilidad de 1.090.500 corresponde a este porcentaje de utilidad con base a los ingresos recibidos en este periodo. Bueno, acá podemos visualizar el estado de la situación financiera. Está el activo, el pasivo, el patrimonio. Tenemos como total del activo corriente 13.951.332 pesos. El de no corriente como 22 millones de pesos para hacer un total de activo de 35.951.332 pesos. Acá al lado derecho tenemos el pasivo y el patrimonio, donde el pasivo corriente está en 8.737.500 pesos. El pasivo no corriente en 10.860.832 pesos. Bueno, teniendo un total de 10.860.832 pesos. Y el total del patrimonio con 25.090.500 pesos. Al final, el total del pasivo con el patrimonio nos da 35.951.332 pesos, dándonos un resultado igual que el activo, por lo que pues este estado podemos decir que está bien con la situación de la empresa. Correcto, así es. En este estado de situación financiera podemos observar el activo, en esta gráfica podemos observar como tal lo que nos explicaba nuestra compañera Julia, el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente y el pasivo no corriente más patrimonio. Aquí podemos observar que tanto el activo corriente más el activo no corriente nos da la suma de 35.951.332 y esta es igual a lo que nos da la suma entre el pasivo corriente y pasivo no corriente más patrimonio. Ya que estas dos sumas no, son iguales, aquí podemos observar o concluir que la empresa tiene un equilibrio financiero presentando pues una liquidez o solvencia como tal en la empresa. Vale, teniendo en cuenta
las apreciaciones sobre el estado de situación financiera, podemos decir que teniendo en cuenta que la empresa cuenta con un total activo por el valor de 13.951.332 pesos, el cual es fácil de convertir en efectivo a corto plazo. Además, el activo corriente y no corriente es igual al pasivo corriente, como lo decía la compañera, y el pasivo no corriente más patrimonio, se concluye que la empresa se encuentra en un punto de equilibrio en el que su liquidez está asegurada. Correcto, así es. Aquí observamos los indicadores de liquidez, donde el capital de trabajo neto corresponde al activo corriente menos el pasivo corriente, obteniendo un resultado de 3.090.500. Es decir, nuestro capital de trabajo neto es de 3.090.500 pesos. En cuanto a la razón corriente, es de 1,3 veces. Esto quiere decir que el activo corriente sobre el pasivo corriente nos da 1,3 veces para, como razón corriente, como tal el indicador de razón corriente. Y nuestra prueba ácida, que es el activo corriente menos el inventario, sobre o dividido el pasivo corriente, nos da 0,4 veces. En cuanto a los indicadores de actividad, tenemos una rotación de cartera de 0 días. Esto corresponde a que pues la empresa como tal está al día en cuanto a deuda, no tiene ninguna deuda hasta la fecha. Y bueno, además de que no tiene ninguna deuda hasta la fecha, tampoco tiene ningún proveedor que le deba a ella. Es decir, la empresa no da como crédito ante la cartera para cobrar en X o determinado tiempo, no. Estamos al día en cuanto a cartera. En la rotación de inventarios tenemos que corresponde a 577 días. Esta rotación de inventario vemos que es alta, por lo cual pues es una de las mejoras. Y la rotación de proveedores que es de 1.080 días. Entonces, esto quiere decir que nos demoramos 1.080 días en pagar a nuestros proveedores. Aún así que no tenemos cartera pendiente. Entonces, este también ya vamos a ver que es un punto a mejorar. Bueno, entonces, para terminar, voy a hablar de algunas recomendaciones finales que va a complementar mi compañera. Entonces, la empresa Sociedad Comercial PC Limitada presenta un pasivo no corriente en ceros, lo que es bueno, lo que indica que la empresa no tiene deudas ni obligaciones mayores a un año. Se recomienda aplicar estrategias para incrementar los ingresos de actividades ordinarias, permanecer en el punto de equilibrio para que siempre se tenga asegurada la liquidez que pueda tener la empresa, evaluar la disminución de los gastos diversos y otros gastos para generar mayor utilidad. Correcto. Para incrementar la solvencia de la empresa, entonces recomendamos ante la junta directiva una disminución del pasivo, además de incrementar el activo corriente o realizar una combinación entre las dos anteriores. Entonces, como tal, diseñar una estrategia para incrementar esta solvencia para la empresa. Además que se recomienda continuar con estas buenas prácticas de contabilidad y seguir aumentando el patrimonio de la empresa. Por último, también recomendamos pues eh, pagar, pues ya que estamos al día en cartera, entonces sí es importante pagar a tiempo a nuestros proveedores, ya que pues 1.080 días que tenemos para el pago o como rotación a nuestros proveedores es bastante tiempo, que si tenemos nuestra cartera en 0 días, o sea, no tenemos ahí deudas de parte de nuestros proveedores o clientes, no deberíamos de demorarnos tanto para pagarles a nuestros proveedores. Entonces, y como tal, realizar estos ajustes o estas mejoras continuas para tener un mejor resultado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.